Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlo. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botello. Y esto es El Punto sobre la Historia. Hoy vamos a pedalear más bien poco, pero las bicis no nos las quita nadie. Vamos a visitar el subsuelo de Madrid porque en el metro también hay mucha historia. Hoy traemos variedad, oiga, héroes medievales con nervios de acero, luchas, guerras, alianza. Es que a veces la realidad supera la ficción. Nos vamos corriendo, pero con cuidado para no meter el pie entre coche y andén. ¡Vamos para arriba! La historia es un punto. Estos murales tan colorines y tan surrealistas pertenecen a la estación de metro más nueva de Madrid. Este señor tan pensativo, tan triangulado y tan flamencote es Francisco Sánchez Gómez, más conocido como Paco de Lucía. Nació en Algeciras en tiempos de la posguerra. Su madre era una portuguesa que se llamaba Lucía. Dicen que era una jachonda que cantaba por Manolo Escobar y que le encantaban los chistes verdes. Por ella, su hijo fue Paco de Lucía. Su padre era guitarrista, se llamaba Antonio Sánchez y se empeñó en que sus hijos se dedicaran a la música. Eran tiempos duros y la familia no andaba muy sobrada, así que Antonio dijo: ya que no podemos darle estudio, voy a enseñarle lo que sé, que es tocar la guitarra. Arza maestro que quitar sentido. Dicen que Antonio era un hombre muy serio y muy estricto, que tenía a Paco ahí todo el día riquitaun, quitaun con la guitarra. Y a lo tonto, Paco se convirtió en uno de los mayores genios de la historia de la música. A Paco le debemos que el flamenco se conozca por todo el mundo. También le debemos el cajón flamenco, que antes de ser flamenco era cajón peruano. En el flamenco el ritmo siempre se había marcado con las palmas, pero como decía Paco, los brazos tocando las palmas te los revientas. También se acompañaba con el taconeo de los bailadores, pero no siempre puedes llevarte a casa un bailador para que te acompañe. Pues bien, un buen día Paco estaba de gira por Perú cuando en un recital vio a un tipo tocando el cajón y dijo: esto es lo que le hace falta al flamenco. Así que cogió la guitarra y se puso a tocar con él. Aquel cajón era medio palma, medio taconeo, y te lo podías llevar a cualquier parte. Cuando terminó la fiesta le preguntó al tipo: maestro, ¿cuánto pides por el cajón? Pues dame 12.000 pesetas y arreglado. Y se vino para Madrid con unos cuantos duros menos, un instrumento más y una revolución. A los 6 meses de traérselo, no había un flamenco que no tuviera su cajoncito. Paco decía en broma que si hubiera patentado el cajón habría ganado más dinero que en 2 vidas tocando la guitarra. Va por ti, maestro, y perdónanos. El metro es un punto. Yo os he citado aquí para hablaros del Duque de Pastrana, un personaje histórico súper interesante, pero que puede que mucha gente no conozca quién es. El Duque de Pastrana en realidad se llamaba Ruy Gómez de Silva y era el marido de Ana de Mendoza. ¿Os suena? Ana de Mendoza, hemos hablado de ella. La bueno, os sonará un poco más como la princesa de Eoli, un personaje al que yo le tengo un especial cariño porque interprete a esta gran mujer en la película de Teresa, así que estoy encantada de poder hablaros de todos ellos. Ruy Gómez era portugués, de una familia noble, y menino de Isabel, que era la esposa de Carlos V, con la que se vino a vivir a Castilla. Cuando nace Felipe II, Ruy se convierte en el paje de este y enseguida pues entablan una buena amistad y se convierten en compañeros de juego. Cuando se hicieron mayores, nombraron hombre de cámara de Felipe a Ruy y se convirtió en el hombre de confianza de la corte. Estaba todo más o menos quietecito, solo faltaba encontrarle a la esposa ideal y la elegida fue una dama de la nobleza castellana, Ana de Mendoza.
había un pequeño inconveniente y era que Ana era muy chiquitita, tenía todavía 12 añitos y Rui ya tenía 37. Pero bueno, eso a la época tampoco importaba demasiado y los casaron de todas formas. Lo que hicieron fue que Ana se quedó en casa de sus padres hasta que se hizo mayor y cuando se había convertido en toda una mujer, por fin consumaron el matrimonio y tuvieron nada más y nada menos que 10 hijos. Cuando Felipe se convierte en rey, empiezan a darle títulos y cargos a Rui. Uno de ellos fue el de príncipe de Éboli, que fue el título con la más alta dignidad nobiliaria que se sacó Felipe para tener a su amigo cerca siempre. Rui se convirtió en uno de los hombres más poderosos de la corte, que en aquel entonces era la corte más poderosa del mundo. Le llamaban Rey Gómez y monstruo de la fortuna. Madre. Imaginaros lo que debía ser. Rui, como portugués, decía que aquí en España se hacían las cosas a la española, no se iban a hacer a la francesa, ¿no? Se refería a que se hacía todo tarde, mal y poco. Era un tipo muy inteligente, muy hábil y eficaz. Además de todo su poder, Rui era el cabeza de uno de los dos partidos en guerra dentro de la corte de Felipe II, los ebolistas. Y sus enemigos eran los albistas, dirigidos por el duque de Alba. Ebolistas y albistas no tenían las mismas ideas políticas y continuamente estaban en guerra dialéctica, claro. Pero se dice que Felipe II pues, era un poquito más del bando ebolista. Bueno, un día Rui decide vender las tierras italianas de Éboli para comprar unas villas en Castilla. Entre ellas estaba la de Pastrana, una localidad de Guadalajara. ¿Podéis adivinar lo que pasó? Que Felipe II lo nombra duque de Pastrana. Claro. Que, por cierto, existe todavía el palacio donde la princesa de Éboli pasó sus últimos días encerrada. Al morir Rui, el partido ebolista queda en manos de Antonio Pérez, que era el secretario del rey y futuro amante de la princesa de Éboli. Es que todo quedaba en familia. Aunque creo que esta historia la habéis contado antes, ¿verdad? Esto lo hemos contado, pero lo de que eran amantes no está tan claro, ¿eh? Yo estoy segura de que sí, ¿eh? Si queréis saber más sobre esta historia, investigad, investigad. El punto sobre la historia. El señor que da nombre a esta estación es Vasco Núñez de Balboa, que a pesar de su nombre de pila era de Badajoz. Fue un conquistador de los de verdad, de los buenos, y el descubridor del Mar del Sur. Nació en tiempos de los Reyes Católicos y vivió en una época en la que empezaban a llegar noticias del Nuevo Mundo. Cuando escuchó las cositas que contaban los marineros, dijo: ¡Esta es la mía! Y se fue a hacer las Américas. En las Antillas le dieron unas tierras y unos indios y se hizo granjero. Como no podía estarse quieto, enseguida aquellas tierras se le quedaron pequeñas. Se enteró de que iba a salir un barco a explorar tierras desconocidas y dijo: ¡Esta es la mía! Y se embarcó de polizón. Ya en tierra firme se empeñó en comprobar si era verdad lo que contaban los indios, que si había un inmenso mar allá hacia el oeste, al otro lado de unas montañas. Y dijo: ¡Esta es la mía! Consiguió un puñado de hombres y se dirigió al interior. Y empezaron ahí, dale que te pego, andando por la selva, Abriendo caminos ahí a machetazos, pasando fatigas y enfermedades, con los compañeros cayendo como chinches por los pantanos, con las fieras columpias ahí pisándole los talones, pasando unos calores infernotropicales. y ahí con los mosquitos haciéndosela pasar canutas. Y entonces, cuando la cosa se empezó a poner chunga de verdad, llegaron a lo alto de una montaña. Desde allí arriba comprobaron que los indios decían la verdad. Allí bajo sus pies encontraron una inmensa masa azul. Era la primera vez que un europeo veía el Océano Pacífico. 4 días más tarde, Balboa se bañó en la playa más cercana con la bandera castellana en una mano y un estandarte de la Virgen en la otra. Y tomó posesión de aquellas aguas en nombre del Reino de Castilla. Cuando pensaba que su descubrimiento le haría rico y famoso, empezó a tener problemas con el politiquillo de turno, el gobernador Pedrarías Dávila. Le acusaron de traición, le detuvieron by the face, le hicieron un simulacro de juicio sumarísimo y le cortaron la cabeza en menos que canta un gallo. España, amigos, es una gran nación, pero siempre acabamos ejecutando a nuestros héroes. La bicicleta en el metro es un punto.
Esta estación de Arcoiris es la que más ambiente tiene de todo Madrid y da nombre a un barrio que revienta de lo castizo que es. Chueca, uno de los mejores compositores de zarzuela, nacido, criado y triunfado en Madrid. Todo en su vida es madrileño. Nació en el Palacio de los Lujanes, pero no es que fuera de rancio abolengo, no. Es que su padre era el conserje del palacio. Pasó su vida viviendo en Madrid a tope, descubriendo Madrid y escribiendo sobre Madrid. Ahora tiene una estación en pleno centro, solo le falta un bocata calamares con su nombre. Su primera gran obra la escribió en la cárcel del Saladero. Había estado participando en unas broncas estudiantiles contra el gobierno y acabó malamente. Para no aburrirse en su celda, pintó un pianito en la mesa y así compuso Lamentos de un preso. Cuando salió de la cárcel, dejó los estudios, se ganó la vida tocando de bar en bar y se fue a conocer al maestro Barbieri. Entre las cosas tan buenas que había compuesto, lo majete que era y la ilusión que tenía, por supuesto, Barbieri le echó una mano. Y así empezó una carrera llena de éxitos. Como Chueca estaba un poco pece en composición, siempre tenía que echar mano de algún colaborador. Para que os vaya sonando, el top 10 era su amigo Joaquín Valverde. Valverde fue quien se encargó de orquestar, entre otras muchas cosas, la gran obra de Chueca, La Gran Vía. Fue un éxito rotundo. La Gran Vía estuvo en cartel durante 4 temporadas y la gente pedía bises y más bises en cada pase. La Gran Vía contaba también las cosas de la calle, que era como ver a tus vecinos del barrio. Los personajes más recordados son los 3 ratas, unos ladronzuelos a mucha honra. Soy el rata primero. Y yo el segundo. Y yo el tercero. Nuestra fe de bautismo La tiene el cura del Saladero. Ya os hemos contado que Chueca conocía desde dentro la cárcel del Saladero. Y ahora una anécdota. Un buen día iba Chueca tan tranquilo en el tranvía cuando le robaron la cartera. A la prensa le pareció muy chistoso que al creador de Los Ratas le robaran la cartera. Y claro, publicaron la noticia. Un par de días más tarde llegó a casa de Chueca un paquete. Dentro estaba la cartera completa, con los billetes que tenía, 5 duros de compensación y una nota de disculpa. La carta la firmaban el rata primero, el rata segundo y el rata tercero. El otro día me robaron la cartera y no podría seguir el ejemplo de estos 3 ratas y devolvérmela. Si no es mucho pedir. Chueca es un punto. Que se vistan de bonito las balconadas, que recen en las capillas los feligreses, porque ha nacido en tierra de Granada la futura emperatriz de los franceses. Esta es la historia de Eugenia de Montijo, una mujer todo guapa que fue emperatriz de Francia y la española más famosa del siglo XIX. Era hija de un oficial español que luchó junto a los franceses en el ejército de Napoleón, que dicho así suena chungo. Durante la época en que el padre de Eugenia trabajó con Pepe Botella, por su casa pasó la crema de la intelectualidad. Uno de los asiduos era Próspero Mérimée, escritor francés que pronto se hizo coleguita de la niña Eugenia. Charlando, Eugenia le habló del triángulo amoroso que se había montado entre una cigarrera, un torero español y un soldado francés. Eugenia, que fuerte, acababa de regalarle a Próspero Mérimée el argumento de la obra que le haría inmortal, Carmen. Con un padre afrancesado, Eugenia acabó por conocer Francia. Era cuestión de tiempo. En uno de estos viajes, Napoleón III acababa de proclamarse emperador. Napoleón III era muy mujeriego. En una fiesta se fijó en Eugenia, que es que era como para no fijarse. Nada más conocerla, Napoleón se atusa los bigotes el muy bribón. Perdone, señorita, la indiscreción, ¿por dónde se llega a su habitación? Eugenia se protege tras la mantilla. La color se le sale por las mejillas. Se le encienden los ojos, la voz le brilla. Por la capilla, señor, por la capilla. 11 meses después, Eugenia se las ingenia para pasar por el altar del brazo de Napoleón III. Hubo bodorrio por todo lo alto en la Catedral de Notre Dame. Pero claro, los franceses no podían ni verla, era española y la culpaban de todos los males. Francia se metió en la guerra de Crimea. Perdió. Y los franceses culparon a Eugenia. Francia se metió en los jaleos del emperador Maximiliano en México. Perdió. Y los franceses culparon a Eugenia. Francia se metió en una guerra contra Prusia. Perdió. Y los franceses culparon a Eugenia. La guerra franco-prusiana terminó cuando Napoleón III se dejó capturar y le destronaron. Y los franceses culparon a Eugenia.
Sin el imperio, a la Montijo ya no le quedaban argumentos para aguantar los cuernazos que le ponía su marido. Así que se separó de él, hizo las maletas y se marchó a Inglaterra. Poco después, a Napoleón III le dio por morirse. Luis, el hijo de la Montijo y de Napoleón, empezó a sentir la carga de llevar el apellido Bonaparte y le dio por hacer méritos. Luis cometió 3 errores. Cometió el error de alistarse en el ejército británico. Cometió el error de marcharse a Sudáfrica a luchar en las guerras zulúes. Y cometió el error de dejarse matar. Tras la muerte del príncipe Luis, Eugenia se quedó sola y ya nunca dejó el luto, pobrecita mía. Siendo una ancianita, volvió a Madrid para morirse en el Palacio de Liria, que era suyo. Su herencia multimillonaria vino a parar a España. ¿Y qué hicieron los franceses? Culparon a Eugenia. Eugenia de Montijo es un punto. Esta es la estación que lleva el nombre del militar y noble don Alonso Pérez de Guzmán, más conocido como Guzmán el Bueno. Guzmán el Bueno fue el tipo que defendió Tarifa en tiempos de Sancho IV allá por la Edad Media. Sancho IV es el tipo que tiene 2 estatuas en el Retiro. Pues bien, se llevaba fatal con su hermano, el infante don Juan. Pero no mal, en plan pataditas por debajo de la mesa en la cena de Navidad, no. Era más bien mal, en plan de voy a liarme con tus enemigos los musulmanes y te voy a crujir. Sancho IV se entera de lo que está haciendo su hermano y llama a Guzmán, que ya tiene fama de bueno, para que le eche una mano con este asunto familiar, y le manda a Tarifa. Don Juan y sus amigotes musulmanes se plantan en Tarifa, así, sin avisar ni nada, y dicen, Guzmán el Bueno, ríndete. Guzmán, claro, no tiene la menor intención de entregar Tarifa a sus enemigos, así que les dice que tururú. Ante tamaña desconsideración, don Juan saca un as de la manga. Tiene preso al hijo de Guzmán y se pone, Guzmán el Bueno, si no te rindes, degüello a tu hijo aquí mismo. Guzmán el Bueno se sube a la torre más alta del castillo, coge su puñal y se lo lanza al enemigo diciendo, no engendré yo hijo para que fuese contra mi tierra. Matadle con este cuchillo, que más quiero honra sin hijo que hijo con mi honor manchado. Don Juan, que es malo, malísimo, coge el cuchillo con una mano, al niño con la otra y ¡zas! Se acabó. Pim pum. Sancho IV se enteró de la gloriosa hazaña de Guzmán, que sacrificó la vida de su hijo por defender Tarifa y le llenó de tierras, de títulos y de honores. A lo tonto, Guzmán el Bueno fundó la Casa de Medina Sidonia, el ducado hereditario más antiguo de España. Y nosotros con estos pelos. El punto sobre la historia. Serrano es posiblemente la calle más chic de todo Madrid y una de las más caras de España. El señor que da nombre a esta estación era un general. El general Bonito, ¿cómo te quedas? Pues topicueto como siempre. Así le llamaba a una adolescente Isabel II. Serrano fue uno de sus primeros amantes. El general se cameló a una jovencísima Isabel II y la inició en el amor para manejarla políticamente. ¿Cómo era el general Serrano? Maquiavélico, calculador, frío, ambicioso. Era impresionante. Su vida política parece un culebrón plagado de líos de faldas. Se lió políticamente con Espartero, al que dejó plantado por Narváez. Narváez le salió rana porque le intentó alejar de la alcoba de Isabel II, así que le puso los cuernos con la Unión Liberal de O'Donnell. Luego se lió con Prim y Topete para montar la gloriosa revolución y expulsar por fin a Isabel II, su ex amante. En el nuevo régimen, Serrano se convirtió en regente con tratamiento de alteza. Cuando Prim, su antiguo compañero, se dedicó a buscar rey por toda Europa, Serrano se puso de los nervios. Según todos los indicios, Serrano estuvo detrás del asesinato de Prim. Eso sí, ya por fin, cuando llegó Amadeo de Saboya, el tío siguió siendo presidente del Consejo de Ministros. Y cuando se fue Amadeo y llegó la Primera República, el tío siguió siendo jefe de Estado. El chollo se le acabó cuando llegó la Restauración. Alfonso XII no quería verlo ni en pintura. Es que el rey tenía el corazón partido por el pasado del general Bonito.
Iba de liberal, de progresista, de revolucionario, de monárquico y de republicano. O sea, no se despegaba del poder ni con agua caliente el tronco. Podía ser el santísimo patrón de los chaqueteros españoles. En lo que no acertó fue en elegir la fecha de su muerte. Le dio por morirse el mismo día que Alfonso XII. Ay, pobrecito, con lo que le gustaba figurar. Su muerte pasó tan sin pena ni gloria que hoy ni siquiera sabemos dónde están sus restos. Misterio sin resolver en el punto sobre la historia. El punto sobre la historia. Nos encontramos en la estación de Lista de la línea 4, donde el 10 de enero de 1938 se produce uno de los hechos más desconocidos que ocurrieron durante nuestra guerra civil. Aquí ese día, sobre las 11 de la mañana, se produjo una explosión, sale humo y entonces se acude y se ve que ha explotado un taller de recarga de piezas de artillería que se encontraba aquí y la onda expansiva llega hasta Sol. Debido a la censura de la época, el gobierno republicano de Madrid, al frente del cual está Largo Caballero, no sabemos si realmente lo que se produjo aquí fue un accidente o fue un sabotaje de la quinta columna. Otra cuestión bastante escabrosa es el número de personas que murieron en aquel momento. Si nos vamos a datos de Pedro Montoliu, él habla de que hubo 98 muertos, una enfermera francesa que es evacuada y facilita el dato de 800 personas fallecidas que publica L'Époque y que se hace eco de él el ABC de Sevilla del sábado siguiente, el día 15. ¿Por qué la cifra de muertos puede estar más cerca de esos 800 de los que hablamos que de los 100 que se publican o algo menos que se publican por ahí o que aparecen en otros documentos? Pues mirad, aquí trabajaban unas 200 mujeres. Estaba la cola del pan arriba en la panadería que la cogió de lleno. Estaban circulando trenes por la línea 2, había uno por Banco de España y otro por Príncipe de Vergara. Y la onda expansiva llegó hasta la Estación de Sol. Está documentado que alguna persona cayó al suelo en la de Sevilla. Luego nos inclinamos más por un número más cercano a esos 800 que quizá los 100. Y este, precisamente, es uno de los grandes misterios de la Guerra Civil Española que ocurrió aquí, en la Estación de Lista, donde nos encontramos ahora mismo. La historia es un punto. Esta estación lleva el nombre del insigne militar español don Diego de León y Navarrete, acérrimo defensor de la regencia de María Cristina, la madre de Isabel II. Durante las guerras carlistas participó en un montón de batallas y en todas se llevó la victoria. Era valiente, valiente, siempre marchaba al frente de sus tropas y siempre cargaba allí donde había más enemigos. En una ocasión, con solo 72 jinetes, venció a 14 batallones con 500 caballos. Bueno, ya sabéis que nuestro siglo XIX es un follón y ya que estamos en el metro vamos a utilizar nuestra pizarra como si fuera un plano de metro. Pablo, te vamos a contar quién era Diego de León. Isabel II tiene 3 añitos cuando a su padre Fernando VII le da por morirse. Pero como es una niña, aparece María Cristina, su madre, y se queda como regente. Próxima estación, Isabel II, correspondencia con María Cristina, regente. María Cristina consigue poner de acuerdo a todo el mundo. Es tan manta que todo el mundo quiere que la echen. Y la echan. El próximo tren de larga distancia conecta a María Cristina sin paradas intermedias con Francia. Espartero hace una de quítate tú para ponerme yo y se queda como regente. Por problemas técnicos se habilita un servicio para usuarios del metro alternativo llamado Baldomero Espartero. Y aparece Diego de León. Es muy fan de María Cristina, pero no puede ni ver a Baldomero Espartero. Y por eso cuando se entera de que Espartero se ha hecho con el poder, dice que ni hablar. Diego de León tiene correspondencias con las líneas Isabel II y de María Cristina, pero no con Espartero. Desde Francia, María Cristina conspira contra Espartero y se alía con Diego de León. Le financia un pronunciamiento que consiga devolverle la regencia. El plan es muy sencillo, entrar en palacio y secuestrar a Isabel II para poner a María Cristina de nuevo en la regencia. Pero el pronunciamiento falla y Diego de León se entrega pensando que Espartero le va a dar un tirón de orejas. ¿Y no? Pues no, porque Espartero le dice, tranquilo, que no pasa nada, solo te voy a hacer una cosa,
fusilarte. La decisión no gusta a nadie. Incluso se llega a pedir el indulto. Pero Espartero, que es un tío ahí bien bregado, dice que tururú, carta a la mesa, presa. Unos días más tarde, Diego de León se viste de gala y le llevan a la calle Toledo para ejecutarle. A Diego de León, que ha asistido a muchos fusilamientos, le preocupa que le fusilen mal, así que decide dirigir su propio fusilamiento. Frente al pelotón, se lleva la mano al pecho y dice: Que la mano nos tiemble, amigos. Atención a la voz de mando. No tembléis. Al corazón. Vamos, matadme y matadme bien. chimpón. Diego de León es un punto. Os he citado aquí, en esta estación de Alfonso XIII, porque quería contaros, Alfonso XIII, no sé si sabéis, que fue el que inauguró el metro de Madrid, 17 de octubre de 1919. Inauguraba la primera línea de metro, la línea 1, que unía entonces 4 caminos con la Puerta del Sol. Os voy a contar un poco la historia, vamos a ver. Primero, algo curioso, que él tenía un apodo, el africano. El africano. Porque dio comienzo a la guerra de Marruecos. Creo que también el piernecillas, tenía unas piernecillas muy cortitas. Él nació ya rey en la tripa de su madre, porque cuando su padre Alfonso XII estaba agonizando en la cama, bueno, pues le dijeron que iba a ser padre, que iba a tener un niño, y él dijo: no le pongas, María Cristina, el nombre de Alfonso, porque si no, va a ser Alfonso XIII y le va a acompañar la mala suerte toda su vida. A los 3 años casi muere por la gripe. Recuerdo que sufrió a lo largo de su vida hasta 6 atentados. Tuvo 2 hijos hemofílicos, uno sordomudo. Bueno, y luego con la proclamación de la República se tuvo que ir de España. Recaló en Roma, allí terminó falleciendo por una angina de pecho, y allí en Roma permanecieron sus restos hasta 1980, que ya fueron trasladados al Real Monasterio del Escorial por expreso deseo de su nieto, que es el rey emérito ahora, Juan Carlos I, el padre del actual rey de España, Felipe VI. A mí hay algo que me resulta muy curioso de Alfonso XIII. Él era un gran aficionado al cine. De hecho, en el Palacio Real mandó construir una sala de cine y él viajó a Hollywood para conocer a las grandes estrellas del cine de la época. Pero, sobre todo, le volvía loco un cine que se llamaba psicalíptico. Era un cine subidito de tono, erótico, que diríamos ahora. Y de hecho fue pionero, digamos, ¿no?, en la producción de ese tipo de cine. Pero no como actor. No. Pero él, por los años 20, en el barrio chino de Barcelona y con la ayuda del conde de Romanones, produjo una serie de películas con este contenido que dicen los entendidos que eran de cierta calidad. Y yo recuerdo títulos como El confesor o Consultorio de señoras. Esas películas y algunas más estuvieron como durante 70 años ocultas. Y misteriosamente aparecieron, las encontraron en un monasterio de Valencia. ¡Válgame! Y bueno, pues ahora ya se encuentran en la Filmoteca de Valencia. En vez de llamarle el africano o el canillas a este Alfonso XIII, ¿verdad?, a este rey, le podríamos llamar Alfonso XIII el psicalíptico. El punto sobre la historia. La estación de Arturo Soria nos recuerda al famoso urbanista de finales del 19 y de principios del 20. Arturo Soria ha pasado la historia como inventor. ¿Vosotros sabéis Ciudad Lineal? Eso se lo inventó él. Dicen que era un hombre ahí reconcentrado de pensamiento complejo. Le hubiera gustado que le conocieran como matemático filósofo. Escribió varios libros, por ejemplo uno llamado Origen poliédrico de las especies, para que veáis que era un hombre de pensamiento complejo y tirando a denso. Sorprendentemente, nadie compró el libro. Nadie, ni siquiera consiguió que le financiaran el desarrollo de una teoría tan fascinante. Y así decidió dedicarse al urbanismo, un trabajo que, según su propio testimonio, no valía ni 2 pesetas en calderilla. Como era un urbanista filósofo, se inventó la ciudad lineal para acabar con el hacinamiento, con la falta de higiene y con los problemas de transporte de las ciudades.
Su ciudad ideal se basaba en la línea recta con las vías del tranvía como eje central y las casas y los locales a ambos lados. También pensó en un tren que circulaba por unos túneles bajo tierra. Estaba inventando el metro muchos años antes de que se inventase el de verdad. De esta manera se podían ir uniendo ciudades indefinidamente. Decía que así se podría ir desde Cádiz hasta San Petersburgo. Como además de ser un tío denso de pensamiento complejo, era un hombre de acción, pasó de la teoría a los hechos y se montó la ciudad lineal. Y como el tío estaba en todo, pensó que haría falta transportes para llegar y para moverse por allí. Y va el tío y se crea su propia compañía de tranvías. Además se montó por todo el barrio la primera red de telefonía. Y no hacía ni un año que se había inventado el teléfono, todo así de racional y de intenso. Anda, que si viera ahora la maraña de calles que hay por esa zona, le da un patatús. Pero esto, punteras y punteros, no da para más. Hala, para que veáis que tenemos un nivel intelectual denso y poliédrico de programa que quitarse el tío. Os esperamos en la próxima ruta del punto sobre la historia, aquí en Telemadrid. El metro mola, pero la historia es un punto. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas?